Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. A menos de un mes para culminar la actual gestión presidencial, es pertinente hablar, sobre algunos logros mediante políticas que este gobierno hizo suyas. En específico nos referimos a la apuesta por modernizar y volver eficiente el Estado en aras de, tener aspectos elementales que le permitan volverlo bastante ahorrativo y sobre todo también productivo. Al respecto, superar los cuestionamientos de los sindicatos a esta tarea gubernamental ha sido también otro de los más grandes retos, ya que en la mesa está casi servida una ley de la función pública que no es, como del beneplácito completo para algunos sindicatos. Incluso el pasado 1 de mayo fue una de las puntuales consignas, de los sectores laborales por considerarla lesiva para sus intereses. ¿Por qué, es lesiva? Pues ese es un buen punto que podríamos hablar este día. Por eso, esta mañana vamos a hacer un análisis pertinente sobre este importante tema de cómo El Salvador se ubica dentro de una estructura vital para decir que ha dado pasos muy importantes en cuanto a volverse eficiente dentro de la administración pública. Así demás, vamos a ver cómo de alguna u otra forma una ley de la función pública puede, entre otras cosas, seguramente borrar todos esos estereotipos negativos sobre la función que tienen los empleados públicos y sobre todo su rendimiento laboral. Un tema muy interesante que vamos a tener esta mañana. Esto fue una apuesta que se desarrolló paralelamente a todo el esfuerzo de profesionalización de la administración pública, porque para tener una administración eficiente y de calidad, tenemos que también tener personal de calidad, con las competencias técnicas, con la vocación de servicio necesaria para poder dar esos servicios de calidad que los salvadoreños y las salvadoreñas se merecen. En algún momento se generan esa serie, de preguntas, de dudas sobre cuando se trata de establecer nuevos parámetros dentro de la administración pública que la vuelvan más eficiente. ¿Será que en algún momento el empleado público de cierto nivel lo ve como como un mensaje directo hacia ellos? ¿O es que verdaderamente cuando hablamos de establecer nuevos parámetros significa que en el país también aquellos funcionarios de alto nivel cumplan con esas normativas? ¿De qué se trata en la actualidad en la región? Y yo no digo solo en la región, en el mundo. Es de construir y consolidar el Estado social y democrático de derecho. Queremos que el Estado sea más eficiente para que el servicio hacia el público, hacia nosotros, quienes en algún momento hacemos trámites en instituciones públicas, tenga, no solo el cometido de entregarme la documentación, sino que también de establecer una mejor comunicación, una mejor comunicación. Sí, claro. No se trata jamás de echar a nadie a un lado por el hecho de que esté en contra en un momento determinado, sino también se trata de ganárselo como adepto a este proceso, y creo que esa ha sido también una tarea de mucho esfuerzo que ha tenido que desarrollarse en este proceso de avance. En general, muchos de los temores que vienen con el tema de la modernización es que en el pasado siempre se ocupó este término como sinónimo de reducción del aparato estatal y de despidos. Y ese concepto es totalmente distinto al que hemos utilizado en este gobierno. Este fue uno de los grandes apuestas para desmontar todo el aparato público de Estado, ¿verdad? Dejando a muchas personas sin trabajo, a lo mejor con un alto potencial productivo, pero bajo la figura de la indemnización, muchos se acogieron a ellos. ¿Fue un error? Totalmente. Y los resultados han sido negativos, porque ni se resolvió el problema de los déficits. Lo que se generó fue menos crecimiento, mayor pobreza, decayó la gobernabilidad, y por lo tanto la reflexión que se impuso desde el CLAD era que precisamente había que robustecer nuevamente el Estado y no dejar solamente el mercado y volverlo más eficiente. En materia de servicio civil, en los años 80 nos peleábamos los últimos lugares en América Latina, según las encuestas del BID. Estamos en el último lugar. Eso fue cambiando poco a poco. Ya el último barómetro de la función pública nos coloca en la región centroamericana como el país con mayores avances en ese tema. ¿Qué es lo que se dijo cuando planteamos la ley? Que íbamos a hacer despidos masivos de trabajadores. Este gobierno hizo todo lo contrario.
Cuando llegó el gobierno en el año 2009, habían alrededor de 43.000 personas que estaban laborando en todo el Estado bajo la figura de contratos temporales que podían ser despedidos en cualquier momento al final de ese contrato. El tema de los contratos, la gente bajo contrato temporal, es gente que tiene una experiencia, recoge la experiencia y termina porque llegó X funcionario y lo quitó. Y esas son las cosas que entiendo que hoy, en el marco de esta nueva visión del gobierno del presidente Mauricio Funes, está cambiando y va a cambiar. Entiendo que mucha gente que está por contrato va a pasar definitivamente a tener su ley de salario, aunque no sé cómo lo rige o lo norma el nuevo... O sea, normalmente si son puestos permanentes y esenciales para el funcionamiento de la administración pública deben estar bajo ley de salarios, tienen que tener estabilidad. Con la nueva ley de la función pública, el clientelismo político desaparece. Bueno, no automáticamente, pero ese es el Ese es uno de los objetivos. Esta tesis del minimalismo estatal y que los estados nuestros eran muy grandes, indemnizaron a muchos empleados. Le hace el caso a Argentina, por ejemplo. Indemnizaron a muchos empleados. Aquí también, aquí sucedió lo mismo. Exacto, y lo sacaron. Pero ¿sabe qué ocurrió en muchos de esos países? Que terminaron contratándolo por fuera, tercerizándolo. Es decir, era simplemente quitarle al Estado la inteligencia. ¿Cómo le quitas la inteligencia al Estado, la experiencia? Porque al final, y usted mismo lo decía, los recursos humanos es el recurso más importante para la transformación. Habrán algunos que pasaban toda la mañana leyendo el periódico, no atendían, pero también habían otros me consta. Yo creo que conocemos buenos funcionarios y públicos. Es que nunca los malos han sido más que los buenos. Esto no se trata de imponerle modelo a nadie. Y esa experiencia que tienen ustedes con el diseño de esa ley de función pública es una experiencia autóctona. ¿Qué ocurre con estos procesos de modernización? Que posicionan al ciudadano o reposicionan al ciudadano en su relación con el Estado. ¿Acaso hoy los procesos que se están llevando en nuestros países son necesariamente por decisión política de los gobernantes? No siempre. En muchos de los casos es porque los ciudadanos están exigiéndole al Estado transparencia, están exigiéndole eficiencia. En la medida en que los ciudadanos van tomando más conciencia de sus derechos en relación con la administración pública, se vuelven más exigentes. Y esto es una realidad que se está viviendo en el mundo. Proyectos de nación, que eso es lo que nos hace falta a algunos países. Entonces, cuando hay un proyecto de nación, tiene que haber continuidad de Estado. Y ahí viene el desafío y por eso la importancia de su pregunta. Si en el pasado los gobiernos se interesaron más por depurar el aparato público de Estado, ¿cuál es la diferencia entre la administración que está por concluir del presidente Mauricio Funes, que le apostó mucho a este tema? El Estado está para servir a los ciudadanos, para llevar bienestar, seguridad jurídica, salud, educación, es decir, para servir al interés general. El Estado ya no puede seguir secuestrado por intereses particulares ni únicamente en función de intereses privados. Tiene que responder al interés general y de lo que se trata es eso. La OIT ha planteado que se trata de una propuesta de ley muy bien articulada, moderna, innovadora, que en ningún momento pues contradice las normas internacionales del trabajo, que sus disposiciones son coherentes con las convenciones que ha firmado El Salvador y que, lejos de eso, que fortalece las libertades sindicales y la negociación colectiva en el sector público. Y no podía ser de otra manera. No ha habido imposición de nadie, y eso me consta porque yo he trabajado desde el inicio en este proyecto, y lo que queremos realmente es garantizar y todavía hacer más efectivas esas libertades y esos derechos de los trabajadores. Lo que queremos es una herramienta que verdaderamente no solo dé protección al trabajador, sino que también dé buenos servicios a los ciudadanos. Los ciudadanos se merecen del Estado esto y por lo tanto tienen que tener una administración que se base en el mérito, en el desempeño y que también pueda evaluar la gestión pública. El haber depurado el aparato público y volverlo más débil fue en función de que este no fuera un mejor contralor de esa tendencia. Y sobre todo, ¿qué cosa más interesante? Que no se pensó en cuál es el objetivo de la administración pública. No fuimos capaces, Ernesto, ni siquiera de vincular o de hacer el vínculo que hay entre derechos fundamentales de los ciudadanos y calidad de los servicios públicos. A ver, todas las constituciones de nuestro país establecen que un derecho fundamental de los ciudadanos es el derecho a la salud y el derecho a la educación, por ejemplo. El sector privado es importantísimo en esto, porque el sector privado tiene que ser un aliado en el logro de las estrategias del Estado y, claro, y obtener sus beneficios. ¿A quiénes les conviene un Estado fuerte, un Estado sólido? El Estado sólido es garantía del sector privado y su desarrollo y de sus intereses, que son legítimos. Es garantía de la sociedad en sentido general.
es garantía de la seguridad jurídica de todos. Es decir, hoy por hoy no aparece nadie aclamando, por lo menos públicamente, aclamando la debilidad del Estado o el debilitamiento del Estado. Todo lo contrario. Es el fortalecimiento del Estado con mira al cumplimiento de los fines institucionales y al logro del desarrollo sustentable, porque también se trata de eso. El fortalecimiento del Estado no se resuelve en una administración. Y esa debilidad, por supuesto que incide en la formulación de estas políticas. En la medida en que un Estado se profesionaliza, va a tener mucho más capacidad y mucho más competencias para que pueda realmente enfrentar el tema de la inseguridad de una manera mucho más eficiente. Yo creo que todo está en los programas sociales, como lo mencionábamos, que son tan importantes y que deben tener continuidad, pero esos son gerenciados a través de la administración pública. Las relaciones económicas de un país, de una sociedad, ¿quién debe regularla? Es el Estado. El Estado. A eso, lo de Y ese fue el fracaso para algunos, que en el país se implementó un modelo de economía donde los niveles de regulación del aparato de Estado no fueron. Entonces, nosotros de lo que hablamos es de la intervención directa del Estado en los servicios públicos. Eso es otra cosa. Es decir, regular todas las relaciones económicas, todas, de una sociedad, como todos los tipos de relaciones, y tener una intervención directa en los servicios públicos. Es imposible que el Estado ceda su responsabilidad en la gestión del servicio de la salud, por ejemplo, en la gestión del servicio de la educación, en la gestión del servicio de la vivienda. La diferencia es el modelo de gestión y administración pública que nosotros asumamos. Un modelo de gestión pública pensado en el ciudadano, donde coloque el servicio al ciudadano como el máximo interés. Las constituciones, por fortuna, en todos nuestros países, le asignan al Estado un rol clarísimo. O sea, esto no es ni siquiera... lo que pasa es que el Estado se descuidó en algún momento con el cumplimiento de este rol, producto de determinadas presiones. En definitiva, el que debe responder por el bienestar social a los ciudadanos es el Estado, no es más nadie. Toda cooperación debe de pasar, digamos, a conocimiento del legislativo. Del ente contralor, ¿verdad? Que fue en una fase posterior, claro. No tenía que haber sido a título personal. Es decir, por muy que la ley le faculte a él, aquí por eso es que está procesado. Sí. No, y yo también asumo que independientemente de las facultades legales que se pueda tener, ha habido se hace una violación de los procedimientos, en este caso de Contraloría. Es decir, que como quiera, aquí el problema no es la norma, es el abuso de autoridad. A veces los presidentes se creen por encima del bien y del mal. Por eso es que los controles son importantes. Nosotros no hacemos apología de un Estado grande. Reivindicamos un Estado con el tamaño que debe tener. O sea, ojo con eso. No es que estamos diciendo que haya más empleados ni más estructuras gubernamentales que la que el Estado requiere para llevar a cabo sus fines. La dimensión de la gestión pública enfocada en el ciudadano todavía no se ha asumido en muchos de nuestros países. No es el hecho de volver a hacer crecer el aparato público de Estado, es volverlo eficiente, de acuerdo a las necesidades que tenga. Exacto. Totalmente. ¿Sí? Porque él puede pensar, bueno, lo que está haciendo es volviendo a revertir la tendencia de lo que fue en la depuración del aparato público de Estado para volverlo de nuevo. Bueno, para aquellos que en algún momento lo pidieron, era que era ineficiente, había muchos haraganes, es decir, esa fue la tesis que se planteó vaga, digamos, ¿verdad?, para haber hecho esa depuración del aparato público de Estado. Es más, yo diría que muchas de las acciones que se requieren para hacerlo más eficiente no requieren una inversión grande de recursos. Es un problema de la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y basta a veces con modificarlas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.